Al mes aparece Felipe y fue con el único que creo que tuvimos el nombre, los padrinos y ya como un plan. Bastante difícil. Sí, entró la ecografía y seguía el mismo tema con la vejiga, no evacuaba del todo, la cámara gástrica estaba como muy chiquita también. Y además el líquido que rodeaba al bebé estaba como muy aumentado. Uh-huh. Entonces dice, bueno, mira, esto es compatible con una cardiopatía en general. Todos los médicos que veíamos nos daban para atrás. Mismo algunos hasta nos insinuaron que termináramos con el embarazo porque si igual estaba perdido. Para esto el Señor nos mandó acá, ¿no? Para decir, ni a palo, nosotros vamos a seguir con lo que haya que seguir. Porque cuando vos bajás la cabeza y le decís a Dios humildemente, no puedo, te lo dejo a vos. Sí, está. Ahí es cuando Dios responde. ¿Cambiarían algo de todo lo que pasó? Bienvenido Quique, bienvenida Alicia. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien. Bien. Bien, antes, me alegro mucho. Antes de empezar con el episodio, me gustaría darles las gracias por ser valientes, por contar esta historia que seguramente a muchos le van a llegar sobre Juan Felipe. Así que, bueno, muchas gracias y quiero empezar antes de Felipe. ¿Quién es Quique? ¿Quién es Alicia? ¿Cómo se conocieron? Larga historia. Años. ¿Tenés tiempo? Mucho tiempo. Tenemos todo el tiempo que quieras. Bueno, nosotros nos conocimos a los 8 años. Sí. Nuestros padres estaban en la misma comunidad de la parroquia. Y en realidad nosotros nos ennoviamos a los 15 y 16 años. Éramos unos niños. Salado. Y nada, tuvimos 7 años de noviazgo. Cuando nos vinimos a Montevideo, porque los dos estábamos viviendo en Tacuarembó, nos casamos. Y bueno, y ahora tenemos 5 hijos. Uno de ellos nos acompaña desde el cielo. ¿Cómo empieza todo desde que se enteran de que estás embarazada? De que van a ser padres por 4ª vez. Bueno, en realidad ya habíamos dicho sí que queríamos otro hijo. Nosotros en la casa que tenemos es una casa que es bastante chica para tener 4 niños y 2 adultos. Entonces dijimos, bueno, sí, vamos a tener uno más. Como que ya era el momento, pero yo no esperé que fuera a venir tan enseguida. Uh-huh. Al mes aparece Felipe y fue con el único que creo que tuvimos el nombre, los padrinos y ya como un plan. Bastante difícil. Sí, todo definido. Y al poco tiempo, yo empecé con algunos dolores en la panza que no me había pasado con los otros embarazos, pero lo tomé como algo normal. Me acuerdo que en diciembre, yo quedé embarazada en agosto, en diciembre me acuerdo que ya tenía como una panza muy grande. Él capaz que se acuerda de eso, que protestaba todo el tiempo porque me pesaba mucho, me molestaba vestirme, era bastante molesto. O sea, fue distinto a los 3 anteriores embarazos. Sí, es distinto. Sí. Fue distinto. Sí. Ya en los comienzos se veía. Estaba así, diferente. La panza estaba más grande de lo normal. Uh-huh. Y después llega el momento de una ecografía importante, que es la estructural, que ahí fuimos los dos. En la primera ecografía no salió nada, de las primeras 2. No, estaba todo normal. La segunda ecografía le vieron la vejiga grande y no, Uh-huh. y como que no evacuaba. En esa ecografía se ven como algunas anomalías y el médico ahí lo que dice, bueno, capaz que es un poco inmaduro para la edad gestacional, vamos a verlo en un mes. Al mes, eso no es normal en realidad en las ecografías, por lo menos en las que yo había tenido, Uh-huh. te hacían esa ecografía importante y después ya la siguiente ecografía es al final del embarazo. Uh-huh. No te hacen una ecografía al mes siguiente.
Pero bueno, también empecé a jorobar con que era un inmaduro, que bueno, está. No, además, el doctor cuando nos dijo, también dijo, probablemente no sea nada, pero bueno, vamos a controlarlo en un mes. Y nosotros nos fuimos, tranquilos. Claro, sí, 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 no se esperaban nada. Y no, porque en realidad además ya habíamos tenido 3 sin dificultades. O sea, Ok. no habíamos tenido problema. Entonces también el mismo médico me parece que se agarró también de eso. Bueno, está. En un mes lo vemos, a ver cómo está. Al mes vuelvo yo sola, porque, bueno, teníamos un tema de logística con los niños. Se quedó él con los niños dando vueltas en el auto mientras yo entraba a la ecografía. Entró a la ecografía y seguía el mismo tema con la vejiga. No evacuaba del todo. La cámara gástrica estaba como muy chiquita también. Eh, y además el líquido que rodeaba al bebé estaba como muy aumentado. Ujú. Entonces dice, bueno, mira, esto es compatible con una cardiopatía en general, pero vamos a evaluar, capaz que no es nada, pero a mí me gustaría, dice el médico, hacerle un ecocardio. Ok. Ta. Y ahí, bueno, yo salgo de ahí re nerviosa, porque además estaba sola. Ujú. En ese momento salgo re nerviosa. Él me pasa a buscar con los niños y yo tenía un llanto atragantado acá porque no me había pasado. Claro. Re nerviosa salí. Y está, bueno, después le conté a él lo que me había dicho el médico y ahí empezamos con un batallón de médicos y de estudios, que cada estudio y cada médico nos iba diciendo como cosas nuevas y cada vez peor. O sea, iba... Le encontraron al final Sí. varias cosas. Tenía la cámara gástrica, todas las ecografías le daban muy chiquita. Y además le hicieron un diagnóstico que al final no fue así, de atresia esofásica. El esófago que va hasta el estómago estaba, en algún momento estaba cortado. Eso es lo que veían en las ecografías. Que al final no fue así. Cuando nació, pero bueno, estaba como muy finito. Ujú. Y lo que hacía, claro, él no tragaba. Los bebés en la panza siempre tragan líquido amniótico. Ujú. Y claro, él no tragaba, él lo metía en la boca, lo sacaba de vuelta, por eso estaba muy aumentado el líquido. Sí. Y además de eso, bueno, le miraron el corazón, le vieron que había algo que no estaba bien, que tenía una cardiopatía, tenía, bueno, no me acuerdo ahora el nombre técnico, pero No, yo había una creo que sí. válvula, atresia aórtica, era, Sí. que Ujú. también había una válvula del corazón que no estaba bien formada. O sea que en la evolución de Felipe empezaron a ver diferentes cosas. Al principio una cardiopatía, después el tema del esófago. ¿Cuántos meses más o menos fue el descubrimiento de todas estas cosas, Y digamos? ahí estaba en el 7º mes. En el 7º mes. Sí. O sea que ya estaba bastante avanzado. De hecho, hasta el 5º mes, como que no había surgido absolutamente nada. Ujú. Pasa el 6º mes, el 7º mes por ahí fue que se le hicieron la mayoría de los estudios y se le fueron descubriendo más cosas. Pero también es difícil mirar a través de la panza de la madre, porque son capas y capas de piel Ujú. y además tenés que atravesar las capas propias del bebé para poder ver el interior. Es tremendo. Pero bueno, está. Lo que se fue descubriendo es eso. Cardiopatía, un esófago que estaba como interrumpido. Ambas cosas eran operables, según los médicos, pero si estuvieran solas. Ujú. Las No dos cosas juntas. juntas era una bomba, o sea... Y ambas cosas no. eran operables, pero eran delicadas. Complicadísimas. Una Ujú. operación muy complicada. Y claro, al juntarse ambas cosas, los médicos dijeron, esto es muy, muy difícil. Ujú. Bueno, ahí también nos pasaron como embarazo de alto riesgo y tuvimos consultas con un montón de médicos. ¿Qué pasaba por su cabeza? Yo entiendo que es difícil también ponerse del lado de la madre porque tiene un vínculo muy cercano con el niño. En tu caso, Quique, ¿cómo fue ese apoyo, esa compañía, esa visión de las cosas que iban pasando y vos te enterabas a través de Alicia? ¿Cómo fue? Bueno, yo al principio lo viví más como, digo, bueno, yo tengo acá la misión de acompañarla, de estar ahí, de transmitir tranquilidad dentro de lo que se pueda y después
estar con los niños en casa también, porque bueno, teníamos los otros 3 que estaban en casa, también son chicos y demandan su buena atención, y la realidad es que teníamos para distraernos en casa también. Y nada, y la verdad que viviéndolo también con preocupación y como un misterio, ¿no? Diciendo qué estará pasando, qué será que Dios quiere de nosotros con esto. Esa es la realidad como lo viví. Uh-huh. ¿Vos, Ali? Uy. Complicado. Sí, yo pasé como una montaña rusa de emociones. Además, sumale que el embarazo ya es una montaña rusa de emociones. Uh-huh. Pero bueno, en un principio, bueno, yo salgo del ecocardio, me acuerdo. Lo primero que se me vino a la cabeza fue, bueno, ¿quién es el culpable? No Dios, eso no, jamás. Pero me pasó de que automático pensé en el papá de él, que falleció de un ataque al corazón. Uh-huh. Y pensé, digo, se agarró la genética de los Ramos. O sea, Había que encontrar un culpable, sí o sí. claro. Y eso lo desbanqué automáticamente. Pero también, viste, a veces al principio te echas la culpa a vos misma, viste. Yo qué sé. Que haber hecho mal al principio del embarazo, que quedó así. Un bebé roto. Uh-huh. Porque en un momento sí le llamo, tengo un bebé roto por dentro. A medida que van avanzando los estudios y eso, pasé por un tiempo también como de depresión no, o sea, duró muy poco, gracias a Dios, y de verdad gracias a Dios, que fue que me sacó como de ahí, de ese pozo. Yo en un momento no dejé de trabajar, porque estaba trabajando. Uh-huh. Dejo de trabajar y claro, el problema es que te quedas en casa sola sin poder hacer mucho, porque también no me podía mover mucho. Y entré como en una depresión, Uh-huh. sí, de buscar soluciones y ver que nada estaba en mis manos, porque, o sea, yo médicamente apenas entiendo lo que los médicos me estaban diciendo, tampoco tengo elementos para hacer nada. Buscando en internet a ver si tenía una solución, ¿el gordo? Ahí se ve un quiebre desde que vos decidís buscar niños que tengan la misma condición que Felipe y no encontrás, ¿no? Y no encuentro. Ahí se viene ese estado anímico. Sí. Y hay algo interesante que vos nombrás, que es una canción de Hakuna, que me gustaría que la comentes, que se llama Huracán. ¿Esa fue tu oración todo ese tiempo? No sé si esa oración todo ese tiempo, no. Yo hay una cosa que siempre tuve clara desde el principio, es Dios no tiene la culpa de esto. No tiene la culpa. Simplemente nos permitió vivir esta situación. Y sí, yo no llego a preguntarle dónde está a Dios, pero sí llego a implorarle que me ayude. Eso sí. A gritarle como en esa oscuridad. En ese momento, lo que vos decís es que yo hubo un momento en que me paso toda una noche buscando soluciones para el gordo. Busqué a ver un niño que tuviera las mismas condiciones que él, que se hubiera salvado. Y a su vez todos los médicos que veíamos nos daban para atrás. Mismo algunos hasta nos insinuaron que termináramos con el embarazo porque si igual estaba perdido, está. No encontrar soluciones por ningún lado, se me quitan como todas las opciones que están en mis manos. Y digo, bueno, ahí es cuando estoy en un pozo negro gritándole a Dios, ayúdame, porque no puedo. No puedo. Y automático, o sea, cuando uno... A mí me emociona pila esa parte siempre porque contarla, ¿no? Porque cuando vos bajás la cabeza y le decís a Dios humildemente, no puedo, te lo dejo a vos. Sí, está. Ahí es cuando Dios responde. Y fue tan rápido, ahí fue cuando yo hago el clic de que Dios estaba ahí, en esa situación, ¿no? Digo, te lo dejo a vos. Al otro día, no digo que se nos hayan
presentado las soluciones al problema de Felipe, pero se empezaron a abrir como lucecitas. Que bueno, es difícil la situación, pero bueno, capaz que lo podemos ayudar a Felipe cuando nazca de esta forma. Y ta. Pasé hasta ese tiempo pasé un momento de nerviosismo, de depresión, de buscarlo a Dios, ¿viste? Por todas partes en ese momento. Y ahí se me hace el clic de, bueno, Dios está con nosotros en esta situación. Y ahora hay que agarrarse con uñas y dientes para poder seguir adelante y cargar con esa cruz que nos tocaba vivir enorme. Muchas veces nosotros tenemos pila de problemas en el día a día y pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay algo fundamental que vos tenés en los chats cuando mandás a la comunidad, que comentás esto de que no hay que preguntarse el por qué, sino el para qué. ¿Vos en ese momento sentiste eso de decir ¿para qué? ¿O si te enfocaste en ese de por qué me está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? No, el por qué no. No. Creo que naturalmente nos salió el para qué. Uh-huh. ¿Para qué es esto? Porque el por qué siempre te dice que es porque vos hiciste algo. Uh-huh. Y no es eso. Es para que vos tomes las riendas y hagas algo. No para que tomes la situación y la lleves tú con tu físico y con tus dificultades. Y no es para que hagas algo por Dios. Ahí sí. El por qué no cabe ahí. Eso es admirable porque en una situación como esta lo primero que se tiende es a culpar a Dios. Sí. Estoy abierto a la vida, ¿por qué me mandás a este hijo y no puedo tenerlo? O no sé qué pasa porque hay muchos problemas, los médicos no dan soluciones. Hay un chat que también vos decís alrededor de marzo que te enoja muchísimo que solo la solución de los médicos sea sacar de en medio a Felipe. Sí. Y lo pienso y en realidad me enoja siempre. Lo pienso. Sí. A mí me pasó también. Yo no me pregunté tampoco de por qué me estaba pasando esto a mí, sino que lo primero que se me pasó por la cabeza es decir, qué misterio, qué tengo que hacer ahora. Esa es la verdad. Porque yo estaba en su momento también bastante preocupado por Alicia, porque la vi mal y ella es la que tiene el bebé y lo siente porque se movía impresionante Felipe adentro de la panza, me parece que más que los demás y más preocupado por ella y bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Y frente a los doctores, porque cada vez que íbamos a un doctor, después de que se empezó a conocer más toda la situación de Felipe, vos mirabas la cara de los doctores, ya los doctores cuando entraban a ver y veían el caso cambiaban la cara y nos miraban con una cara de pobrecito, qué lástima, ojalá pudiera yo hacer algo por evitarle todo este sufrimiento. ¿Cómo sintieron esa lástima? A mí me dio esa impresión también cuando nos ofrecieron la posibilidad de terminar con el embarazo. Como diciendo, no tienen por qué sufrir. Y yo pensaba, digo, para esto el Señor nos mandó acá, ¿no? Para decir, ni a palo, nosotros vamos a seguir con lo que haya que seguir y a sufrir lo que tengamos que sufrir. Estamos... O sea, el sufrimiento no sufrimos sin sentido. El sufrimiento tiene un sentido. Y yo sentí eso, ¿no? Por lo menos de mi parte, de los doctores, como que ellos se ponían una cara mal porque querían evitar el sufrimiento y no podían. Y en realidad nosotros íbamos como diciendo, no vengo acá para que te sientas mal por mí, es para ver si le podemos salvar, cómo podemos hacer y para hacer todo lo que sea posible.
Sí, a mí también en ese sentido también me chocaba bastante porque yo, que soy la madre, estoy dispuesta a seguir con el embarazo, que me lo siguieran ofreciendo el terminarlo, es como, pese a que yo les decía, pero vamos a seguir con el embarazo. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. O sea, si yo que soy la madre estoy dispuesta a seguir y que te estoy diciendo que estoy dispuesta a seguir, no me lo ofrezcas más. Pero está, O sea que fueron reiterativos con eso. sí, más de uno. Además, lo tuvimos que dejar bien claro para que, Claro, no sé, se no dieran actuaran. Mm. cuenta. Porque sí. Sí, de hecho en un momento una doctora, bueno, nos ofrece, bueno, hacerle un estudio genético y las opciones para hacerle el estudio, había una de las opciones que tenía bastante riesgo para Felipe. Y ella quería a toda costa que le hiciéramos esa opción porque era la más rápida, porque era la más certera. Y yo, ahí, no, yo me voy a parar en los talones, no. Si hay algún mínimo riesgo de que tenga que nacer antes, no. Ujú. Además, el resultado de ese análisis genético iba a determinar si él tenía alguna anomalía genética que fuera no compatible con la vida. Porque si resultaba eso, ya está, no hay que hacer más nada, no es compatible. Mm. Y si eso daba negativo, bueno, seguimos con todo el... Y claro, era para terminarlo antes al embarazo. No tiene sentido, tiene sentido hacer el análisis. Sí, está. Hay algo importante que lleva en su vida que es la historia que tienen con Canesa, ¿no? Oh, sí. Bueno, Canesa fue como la luz, la primera lucecita. En ese momento, cuando yo me paso toda una noche buscando opciones para Felipe, surge la posibilidad al otro día. Me llama una amiga y me dice, che, conozco a alguien que conoce a Canesa, que podría ser, o sea, era como muy remoto. Canesa en ese momento estaba con lo de la película de los Andes, o sea que estaba en otra. Ujú. Estaba en Uruguay justito en ese momento. Y digo, bueno, está. Yo como entregadísima, bueno, hacé lo que quiera, preguntale a tu amiga, a ver. Y claro, Sí, da, o sea, no perdemos nada. exacto. Pero mi pensamiento en el fondo era, ¿qué nos va a dar bolilla Canesa? O sea, está en otra. Y bueno, me acuesto a dormir la siesta de mañana porque se habían ido los niños al colegio, yo estaba sola, no podía hacer nada porque no me podía mover. Me acuesto re angustiada en el sofá de casa, abrazada a la panza, llorando. Y me llama mi amiga a las, no sé, creo que dormí como 3 horas, una cosa así. Me llama, me dice, che, pásame los estudios que le hicieron a Felipe, que Canesa quiere verlos. Fue tipo, Pa. me estás jodiendo. Y ahí automático pensé, digo, perdón, Dios, porque qué incrédula que soy. O sea, no había podido ver opciones ni caminos posibles dentro de lo que yo podía hacer. Y ahí me impresionó, digo, cómo Dios iba abriendo caminos donde yo no los veía. Mm. Y entonces por eso ahí es cuando se me planta como la primera semilla de esperanza que yo digo, bueno, Canesa no es que fuera el Salvador y que fuera a salvar a Felipe, no, claramente no, o sea, yo ya lo tenía clarísimo, pero para mí fue como un mensaje clarísimo de, bueno, yo abro caminos donde sea, Ujú. no lo pienses más, no mires por dónde abrir. Con Canesa pasaron varias cosas. Tuvimos, bueno, él ve los estudios, nos invita a ir a su clínica, vamos una vez y nos atiende un médico que trabaja muy a la par con él, re bien el hombre. Bueno, lo ve a Felipe y es creo que el primer médico que lo trata como un ser humano, que no era un feto, que no era un bebé roto, que no era un bebé de la cardiopatía y el que tenía el problema del esófago. No, este es Juan Felipe. Ujú. Mira, Juan Felipe tiene tal cosa y tal otra. Lo miró, fue tan cálido, fue como una caricia eso, porque estamos hablando de una vida. ¿No? O sea, Ujú. es una vida, es un bebé, no es un feto, o sea, Ujú. es un bebé que tiene nombre y apellido. Y bueno, él lo ve ahí a Felipe y dice, bueno,
yo quisiera que Canesa lo viera. Vénganse la semana que viene si pueden. Y bueno, vénganse con tiempo porque Canesa, o sea, no hay lugar en la agenda para ver otro caso más, una ecografía ni nada. Así que vénganse con tiempo para cuando haya un huequito a ver si los puede mirar. Y bueno, a la semana volvimos. Ya en ese día la secretaria misma dijo, no hay ni un lugar de aquí hasta mayo. Y en mayo ya había nacido Felipe seguro. Volvimos allá y cuando abrimos ahí, llegamos a la clínica, no había nadie. O sea, nadie. Entonces como que Dios iba mostrando de a poquito, ¿viste? Eso para mí fue como un regalazo. Estaba Canesa sentado solo con 3 testigos de Jehová en el consultorio. Conversando tranquilo, no había no había un paciente, nadie. Y la secretaria. Y lo vio a Felipe ahí. También nos confirmó que sí, que tenía una cardiopatía grande. Nos dio esperanza él también, porque nos dio como palabras de, bueno, Juan Felipe tiene este problema, es operable. Ese fue como la gran diferencia que tuvimos con Canesa, porque Canesa nos habló directo y nos dijo, mira, muerto ya está, perdido ya está, ahora perdido por perdido, ya vamos a pelearlo. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Sí, el mensaje fue muy cálido ahí, o sea. Y encontrarse con alguien que vivió valora la vida. Sí, exacto. ¿No? Que valora la vida de una forma. Yo creo que por lo que él vivió también, ¿no? De que bueno, si ya estamos derrotados, bueno, vamos adelante. Exacto. Y fue un lindo mensaje y yo creo que fue como el impulso para nosotros de bueno, Dios estaba ahí. Asistiéndonos de alguna forma, dándonos un mensaje de no se rindan. Y ahí como que yo por lo menos tuve como más claro de que para algo era así. Felipe para algo era. No había venido porque sí. Y bueno, y ahí estábamos abiertos a aceptar lo que Dios quisiera. Ahí como empieza el proceso de aceptar. Se puede morir y es altamente probable. No vamos a dejar de pedir un milagro. De hecho, todo ese tiempo estuvimos rezábamos de mañana y las lecturas que tocaban y eso nos decían una y otra vez insistentemente, no dejen de pedir, no dejen de pedir. Y pedíamos un milagro para Felipe. Y a mí no me cabe duda de que Dios podría haberlo hecho un milagro, ¿sí? De salvarlo y que se curara. No me cabe duda, pero esa no era la misión de Felipe. No era la misión de Felipe y de hecho creo que Felipe a nosotros nos hizo más valientes. Hoy capaz que no estábamos acá. Vi que también decían que a pesar de pedir el milagro, también pedían que se haga su voluntad, ¿no? Exacto. Que tuvo que pasar primero eso de quitarnos todos los recursos que estuvieran en nuestras manos para decir que sea tu voluntad. Porque uno siempre en el fondo tiene como la sensación de que puede hacer algo. Yo puedo hacer algo. Sobre todo la gente orgullosa como yo. Soberbia. Algo está en mis manos. Y cuando a mí por lo menos se me despoja de todas las opciones posibles, no te queda otra que decir, bueno, que se haga tu voluntad porque yo no puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada. Y se da naturalmente también eso de aceptar la voluntad de Dios en ese momento. Y de ver que realmente dependen todas las cosas de Él, no depende nada nuestro. Sí, nosotros podemos hacer algunas cosas para ayudar, pero lo demás no depende de nosotros. No sé cómo lo vivió él, lo de aceptar la voluntad. Sí, yo también lo viví de manera parecida. A mí me cuestionaba el hecho de decir, bueno, yo quiero que Felipe se salve, rezo para que él se salve, y
pero le rezaba también a Dios que se hiciera su voluntad. Un poco, capaz, un poquito contra mi voluntad. Ujú. Yo quiero que Felipe se salve. Y en el fondo lo que yo quería era evitar el sufrimiento también, ¿no? Ujú. Evitar tener que pasar por todo eso. Y en un momento, no sé en qué momento, caí como también en eso de que yo no soy nadie para evitar sufrir, ¿no? Yo voy a tener que sufrir lo que tenga que sufrir. Eh, y ahí me parece que ahí pude también entrar un poco más en la voluntad de Dios. Digo, bueno, Señor, si tu voluntad es llevártelo y nosotros vamos a tener que pasar por esto, no va a ser nada fácil, porque de hecho no fue nada fácil salir del sanatorio sin el bebé, fue muy difícil. Pero yo creo que tanto Alicia como yo salimos en paz. Salimos en paz. Estábamos, sí, sufriendo muchísimo, pero en paz, no nos cuestionamos. En el hospital nos dijeron de hacer una autopsia para determinar bien eh, alguna otra posible causa que siempre se les ofrece sí, no, ¿para qué? Ya está, ya está. Ujú. Lo que Dios quiso. ¿Cuán importante es el sufrimiento en la vida de un cristiano? Mm. Para mí es fundamental. O sea, es horrible que pasa que tenemos una condición de hombres. Hay una canción que dice, hombre que crees en Dios solo si lo necesitas, y es Ujú. tal cual. Eh, Nuestra condición de personas y seres humanos, yo creo que nos hace ver a Dios justamente en el sufrimiento, porque uno cuando está contento, es difícil que se acuerde de Dios. Eh, ta. Y lamentablemente la forma que tenemos a veces de encontrarnos con Dios es a través del sufrimiento. Y yo lo veía también como, o sea, no es que quiera sufrir, no me gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero hay algo que seguro es que vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida. Eh, Eso y la muerte son dos cosas que son seguras para mí. Entonces, para mí en la vida de un cristiano, lamentablemente, es algo necesario porque es ahí donde buscas realmente a Dios, donde lo buscas a ver dónde está y cómo te puede ayudar. Está. También hay gente que piensa todo lo contrario, ¿no? También se le da para disparar para el otro lado. Es que eso también es de admirar por su parte, porque en un momento de sufrimiento mucha gente suelta la mano de Dios, ¿no? Por esto mismo que decíamos anteriormente, no enfocarnos en el para qué, sino el por qué me está pasando esto a mí. Depende de ¿Por qué qué no es pienses. de otra manera? ¿Por qué no se hizo como se podría haber hecho perfecto para mí? Y sin embargo Dios sale por otro lado, que tal vez y seguramente sea mejor. Pero antes de seguir me gustaría que nos cuenten cómo es la parte de convivir también con sus otros 3 hijos, cómo le comunicaron, qué es lo que se espera, cómo es esa etapa de decirle a sus propios hijos. Antes de poder comunicarle a los niños, hay un estado en el que uno llega, cuando uno acepta lo que le toca vivir y decide agarrar la mano de Dios, llega el estado de paz. Y si vos, cuando vas a decirle a tus hijos que su hermanito no va a vivir, se lo decís realmente con paz en el corazón, ellos eso lo absorben, o sea, lo ven, se dan cuenta. Sí, mamá y papá están dolidos, porque es normal, es natural, porque somos seres humanos y ellos también tienen derecho a sufrir de esa forma, ¿no? Pero con Dios de su lado, en paz. Eh, entonces, antes de decirle a los nenes, tuvo que pasar todo eso, todo un proceso en nosotros
para llegar a eso. Yo al principio, me acuerdo, al principio no le dijimos nada, íbamos a los médicos, o sea, la gente nos preguntaba por Juan Felipe, no sé qué, y ellos sabían que algo pasaba, porque nunca iba tantas veces al médico yo. Ujú. En un mes fue todos los días médico. O sea, Para mí fue impresionante la naturalidad con la que ellos asumieron, mucho mejor que nosotros, lo que estaba pasando, ¿no? Porque al principio, bueno, al principio no le contamos nada, después sí, como, bueno, tenemos que hablar con los niños, porque tenemos que decir, que, bueno, al principio le dijimos, Felipe está enfermo, Felipe tiene un problemita en el corazón, que no sabemos bien cómo es, qué va a pasar, hay que rezar por él, y ellas, sobre todo las nenas, las dos más grandes, rezaban todas las noches por Felipe para que se mejorara. Y bueno, y al final también tuvimos que hablar y decirles, Felipe tiene un problema muy grave y es muy probable que se vaya al cielo. Y se lo tomaron, digo, bueno. Y dijeron, ay, no, yo no quiero que se vaya al cielo, quiero que se quede acá. Pero bueno, eso también nos dio a nosotros oportunidad de hablar con ellos del cielo, de la vida eterna. Y yo me acuerdo que quedé impresionado con cómo ellos se lo toman tan así como es, ¿no? Que a mí tantas veces a uno le cuesta, que es grande, pensar en el cielo, pensar en la vida eterna, y ellos, nada, ¿no? Yo creo que lo tomaron como debía tomárselo uno, ¿no? Con tristeza porque no va a estar más acá, pero en el fondo sabiendo que está en un lugar mejor. Fue así. sí, sí. De hecho se lo tomaron muy natural. Eh, Nosotros antes de que naciera Felipe, ya un tiempito antes empezamos a rezar con ellas por el gordito y ellas pedían por Felipe y todo, pero sí tuvimos que como adelantarnos a decirles, miren que Felipe se vaya al cielo también quiere decir que él no va a venir a casa. O sea, mamá va a ir al hospital, la van a ayudar a sacar a Felipe de la panza, seguramente esté atendido unos días o no sabemos cuánto por muchos médicos y seguramente no llegue a venir a casa, porque en realidad para mí era como lo necesario era ponerlos también en la realidad a ellas, ¿no? De que, bueno, sí, se va al cielo, pero ¿qué implica eso? Implica que el bebé no va a estar en casa. Más ellas que ya tenían la experiencia del que era más chico en ese momento, Agustín, o sea que lo habían visto venir del hospital y todo, eso no iba a pasar. Entonces, ellas realmente se lo tomaron con mucha naturalidad. Y sí, Lo entendieron perfectamente. Más rápido que nosotros. De que se iba a morir, que no iba a estar más con nosotros y que se iba a ir al cielo. Sí, sí. Después de que nace, tuvimos que volver a hablar cuando a Felipe se le confirma un diagnóstico que no era irreversible, o sea, no se podía salvar. Ahí tuvimos que volver a hablar con ellas y les confirmamos que sí, que Felipe íbamos a esperar a que, bueno, que Dios se lo quisiera llevar. Eso, quiero ir al 27 de abril del 2024. 27 de abril. ¿Qué sucede? Bueno. El embarazo fue muy complicado. La verdad que Alicia hizo todo lo posible para llegar a término y llegamos a término ahí. Eran 37 semanas que se cumplían. Fue justito ahí, sí. Justito. Y claro, nosotros ya sabíamos, los médicos nos habían dicho, bueno, ustedes cuando ella empiece con contracciones se van directo al sanatorio, ¿no? Y ahí me avisan a mí, la doctora esta de alto riesgo, que no me sale el nombre ahora, me avisan enseguida a mí, como que estaba todo coordinado. Entonces fuimos con tiempo, resulta que no había nada, el médico que nos atendió no sabía nada, no ubicaba ni quién estaba, y se pusieron recontra nerviosos, más nerviosos que nosotros se pusieron. No estaba la historia de Felipe, o sea, el plan era que una vez que se desencadenara el parto, nos íbamos al sanatorio. Se supone que iba a haber un equipo ya sabiendo lo que tenía Felipe para esperarlo. A su vez, a mí eso un poquito me ponía nerviosa porque tenía que venir el ginecólogo de otro hospital a atender el parto.
Entonces teníamos que invocar justito que no hubiera otro parto en el otro hospital, porque era el médico que estaba de guardia en ese momento. Además, o sea, los partos en general normales, nosotros por la mutualista lo teníamos en el Evangélico. Y por ser de alto riesgo, por todo lo que implicaba, iba a ser en el americano, sanatorio americano. Sí, Ujú. teníamos que esperar que llegara el ginecólogo del evangélico, que se trasladara al americano, que no hubiera otro parto en ese momento en el evangélico para poder atender. Llegamos, En el americano no tenía ni idea quiénes no éramos tenía nosotros. ni idea, Ah, no, ¿Qué o sea, estábamos haciendo ahí? no estaba cargada la historia y no tenía. La mujer, una cra, empezó a buscar por aquí por allá, aparte fue de noche. Entonces de noche menos elementos tenés, está todo el mundo durmiendo, la mutualista está cerrada, o sea, Ujú. está. Y bueno, ahí movió todo la muchacha En un esta, ratito ya genia. solucionó. El ginecólogo vino enseguida. Sí, vino enseguida y un genio el hombre también. Bueno, yo tuve que hacer todo el trabajo de parto y el ginecólogo se sentó a esperar en una salita. Había una salita Al como lado. apartada y él se sentó a esperar ahí. Dice, bueno, cualquier cosa me avisan, yo voy a estar acá. Da, impresionante. Pero está, ahí en ese momento cuando nosotros llegamos al hospital, nos habíamos hecho un grupo de WhatsApp, nosotros dos solos, Ujú. con todos los médicos, todas las cosas de Felipe. Y una de las cosas habíamos dejado una nota en el grupo que decía, bueno, en cuanto se desencadene el parto, lo que hay que hacer es decirle a los médicos que queremos bautizarlo. Y Y lo es- otro, llamar al que le iba a ver la parte del esófago. Sí, Lo habíamos anotado porque yo no sabía si iba a estar en condiciones. Bueno, que él supiera bien qué era lo que tenía que hacer. Los dos sabíamos exacto lo que teníamos que hacer. Entonces llegamos y yo a todos los que nos atendían les decíamos, no, porque queremos bautizarlo. No, porque queremos bautizarlo. Lo primero que les decíamos era eso. Y ta. Así que lo tenían clarísimo de que... y además bueno, junto con el ginecólogo nos tocó una partera, que nosotros en los embarazos anteriores jamás había una partera. no había, sí, lo que pasa es que ella... Bueno, yo no me... Sí, es lo reglo, ¿no? Pero siempre había una partera o enfermeras. Sí, está bien. Enfermera, sí. Y la mujer era católica. Y me dijo, vos quedate tranquilo que yo me voy a encargar que lo primero que va a pasar cuando salga, que lo van a bautizar. Y fue así. Gracias a Dios. Que Eso. fue una tranquilidad porque vos habías estado leyendo algo sobre los niños que fallecían bautizados y eso, ¿no? Sí, ¿Qué fue? sí. No me acuerdo. Yo me acuerdo que digo, lo fundamental, más allá de todo, Ujú. si incluso antes de cualquier tratamiento que le quieran hacer, lo tenemos que bautizar, porque este niño, si no, no está Sí, bautizado, se va derecho al cielo. Ujú. sí. Y que era lo que le podíamos dar, ¿no? Era O sea, claro. lo único que le podemos dar nosotros era eso, o sea, nada más. Y fue una tranquilidad eso, que estuviera el ginecólogo, que llegó rapidísimo, que era como lo que a mí me tenía un poquito inquieta. Llegó rapidísimo y estuvo ahí al pendiente. Y la partera que dijo, bueno, yo me voy a encargar de esta parte que es importante para ustedes. O sea, para mí eso fue un regalazo. Y era una partera que no tenía que estar ahí, ¿no? Ella no tenía que estar esa noche ahí, ¿no? Ok. A vos te había Sí. mandado un mensaje. Me mandó mensaje después de todo lo que... Sí. Ella no tenía que estar. No sé cómo cae Ujú. ahí. No sé si la llaman o qué. Y ahí yo un poco ya había visto un poco la obra de Felipe y la misión de él, ¿no? Pero esta parte era parte de esa misión porque ella después nos manda un mensaje agradeciendo Ujú. el haber estado en ese parto. Más que nada porque también el ámbito donde trabajan los médicos a veces son así de derrotistas, ¿no? Mm. Mismo mucha gente, muchas enfermeras, ¿no? Amigas, pasó que tuvo que asistir a un aborto, ¿viste? Y bueno, ella ve esas cosas. Ujú. Y para ella fue una ayuda el haber estado presente en ese. Y bueno, ahí como que caes en la cuenta de que Felipe tenía una gran misión. Llegar a mucha gente que nosotros ni idea quiénes son. De hecho, no me acuerdo el nombre de la partera, pero me acuerdo de la situación. Y fue realmente fue lindo y acordarse de eso, por lo menos a mí, Mm.
me gusta mucho pensarlo así también. ¿Cómo fue el bautismo? Bueno, nace, El bautismo fue... Saliendo, Salió, nació, gritó, gritó, y lo primero que hizo fue, claro, te lo pusieron a vos ahí. un ratito, Y sí. yo ya tenía agua, mi tía me había dado agua De Lourdes era. Lourdes, mirá, y en una Agua bendita vasito era, de de vidrio, Lourdes. agua bendita, y yo lo bauticé. Lo primero que hice fue abrir, Juan Felipe, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí se lo llevaron. Sí, sí, porque tenía que ver, a ver. Ahí ya había un equipo de gente que ya se lo llevó en directo a CTI. o sea que el mismo día se separan de Felipe. Sí, sí, fue así al toque, ¿no? El plan era en cuanto nazca, tienen que ver, a ver, lo del corazón, porque habían dicho que iba a ser dependiente también de una medicación y que posiblemente por intercambio de sangre y oxígeno se iba a poner como azul, sin aire, sin oxígeno. Entonces lo tenía que atender al toque cuando naciera. Por eso mi intranquilidad de queremos bautizarlo antes de nada, bauticémoslo. Entonces se lo llevan automático, sí, a CTI. Y ahí, bueno, cuando yo tomo contacto con Felipe de nuevo, fue a las no sé cuántas horas, y él ya estaba con cablecitos, tubitos, y está todo en una incubadora, pero todo enchufado. O sea, difícil agarrarlo, tocarlo, nada. O sea, no. ¿Cómo fue sentirlo en tus manos? Ah. Y en las tuyas también. Y es al igual que los otros embarazos, ¿no? Es una vida, un ser humano que uno siente como padre que, bueno, esta es una persona que va a depender de mí por unos cuantos años. No sé, es algo impresionante, ¿no? Uno se emociona siempre, a mí me pasa con todos los partos de emocionarme. Porque es un ser humano, es una vida autónoma, empieza a mover las patitas, las manitos, empieza a llorar. Y es increíble cómo es Dios el que hace las cosas. Digo, porque nosotros, ¿qué vamos a hacer esta? ¿Cómo vamos a hacer esto nosotros? Sí, no, y fue emocionante verlo y tocarlo y lo llegamos a agarrar ahí. Claro, te lo daban con mucho cuidado porque estaba todo enchufado por igual. Pero también cómo respondía a las voces nuestras. Él respondía y reconoce, viste, la voz de su papá, de su mamá. Quedaba así, Sí, escuchando, sí. Divino, gordo. Y bueno, el chiquito ahí estuvo 8 días, todo enchufado, estudiado, porque claro, empezaron ahí a estudiarlo por arriba, por abajo, por todos lados. Hicieron una primera ecografía para ver enseguida que nació. Le pasaron un remedio porque tenía los bebés a las horas, a las 24 horas después creo que nacen, se les cierra una válvula que permite el paso de sangre en el corazón de un lado a otro. Porque ya empieza cambia, no sé, la verdad que no me acuerdo de estar bien médico, pero cambia como el modo de circular la sangre de adentro de la panza para afuera. Y eso no podía cambiar porque a Felipe no le funcionaba, no tenía cerrado una de las válvulas. Entonces era un medicamento para que la sangre siguiera circulando como si estuviera dentro de la panza. Y además, bueno, le miraron los riñones, le hicieron otra ecocardio. Y ahí lo pueden estudiar mejor porque ya está Claro, afuera. ya está afuera. Ahí lo pueden ver un poco mejor. De ahí en realidad surgieron 2 cosas que son como las más grosas. Yo todavía estaba en recuperación después del parto y pasa un médico y nos dice, mira que, bueno, lo estuvimos estudiando a Felipe, sí, el problema del corazón sigue, pero la atresia en el esófago, que era lo que tenía la interrupción en el esófago, no se veía. Y yo ahí me puse re contenta, o sea, porque para mí fue también una muestra de, bueno, mirá, esto era uno de los peores panoramas que se veía porque había que hacerle un montón de cosas por el esófago, o sea, no podía comer. Además yo me acuerdo que el mismo doctor no podía creer, yo estaba ahí con Felipe, un cañito finísimo,
que le pasaban. Digo, esto se tiene que tracar en algún momento. Seguía, llegó hasta el estómago. Y empezaron a sacar el líquido del estómago. Bueno, esto ya está en el estómago. No tiene ningún corte ahí. Y el doctor no lo podía creer. Pero todas las ecografías daba que estaba cortado. Y eso fue impresionante. Yo la verdad que me alegré un montón. Y bueno, cuando nosotros nos pasan a decir eso, me acuerdo que el doctor es como que quedó esperando a que yo me pusiera a llorar o algo, porque me dice lo siguiente que me dijo después de lo de la atresia del esófago que no se veía. Dice, bueno, pero tengo una mala noticia. En donde tendrían que estar los riñones, no sabemos bien, pero me parece que esos riñones no funcionan. Y en realidad, si no funcionan los riñones, una operación de corazón, olvídate. O sea, no se puede. Y claro, y el doctor me agarraba y me tocaba así, y yo estaba así. Es como, bueno, no entendió. Y, madre, ¿usted entendió? Sí, yo entendí. Bueno, estaba como, ya a esa altura, ya estábamos como curados de espanto, como quien dice, porque, o sea, si se salva, excelente. Y si no, ya aceptamos esto, o sea. Me acuerdo que en su momento nos dijeron, ¿no? Donde deberían estar los riñones hay como una masa, no me acuerdo si el nombre fue una masa renal. Tejido renal. Sí. Que no tenemos la certeza si va a funcionar bien o no. Entonces vamos a esperar 2 días a ver cómo sigue, cómo funciona, si es viable, si esos riñones son viables o no. Mientras tanto, bueno, el cirujano, ¿cómo es que se llama? El cardíaco pediátrico, algo muy específico, iba viendo a ver si era posible hacer la operación de corazón. Y claro, después pasan 2-3 días, yo no sé qué día fue que nos dijeron No me acuerdo. Que lo de Felipe no era operable. Pero claro, iban pasando los días y el nivel de toxinas del cuerpo iba subiendo, significaba que los riñones no estaban funcionando. Él estaba dependiendo como una medicación para que siguiera funcionando todo el organismo, pero le cortabas la medicación y ya está. Ahí hicieron toda una evaluación a ver qué tan viable era una operación y nos dijeron que no tiene chances. O sea, por donde lo mires, no tiene chances. Ahí fue donde nos llamaron, nos llevaron a una habitación y creo que eran 4 doctores. Y ahí nos explicaron, la verdad que nos explicaron muy claramente qué era lo que tenía, el problema de los riñones, el problema del corazón, hicieron como todo un resumen y nos dijeron que no era viable, no era operable. Y se quedaron ahí, nos quedaron mirando, y nosotros mirando ahí. Y le dijimos, bueno, nos miramos así, muchas gracias. Y claro, la doctora creo que te agarró la mano. Eso fue después, hicieron una ronda médica, o sea, pasaron una de las doctoras con un montón de médicos más, la verdad que no me acuerdo, entraron como, no sé, 6 personas en el cubículo donde estaba Felipe, todo enchufado, y claro, venían todos y te daban como el pésame antes de que se hubiera muerto, ¿viste? Y me mira de ahí también, la doctora me mira y dice, madre, usted está bien. Y yo estaba ahí, yo, mirá, yo estoy esperando que Dios se lo lleve. O sea, estoy esperando. Porque el duelo ya lo había hecho desde antes, o sea, desde marzo, cuando tuvimos como todo el montón de médicos ahí, que fuimos haciendo todo el proceso, todo ese tiempo que yo estuve en casa, que no podía hacer mucho. Entonces yo, mira, yo el duelo ya lo hice hace 2 meses. O sea, ya tengo el duelo hecho. Estoy esperando a que Dios se lo lleve. Como que cuando nos dieron la noticia, nosotros lo teníamos recontra asumido ya. Sí. No fue nada como impactante ni... Sí fue triste, pero... Fue triste, sí, pero no era algo inesperado. Y tampoco nos salió en ese momento como la rebeldía de decir... No, fue... ya sabíamos que era una gran posibilidad. Ahí ese tiempo ¿siguieron con tratamientos? O... Sí, ahí lo que hicieron, nosotros esa conversación que tuvimos con los médicos, también me acuerdo que les hicimos varias preguntas y ellos contestaron todo. Y ahí nos dijeron, bueno, ahora lo que se hace es
mantenerlo con el soporte vital, con el cañito para que pueda respirar, para o sea, que lo que nosotros podemos hacer, él lo siga haciendo. Y bueno, y ahora es cuestión de esperar hasta que el cuerpo aguante, porque el cuerpo, así como está, llega un momento que iba a colapsar, porque no funcionaban los riñones, y, y si bien el corazón con esa medicación estaba funcionando, se iba a ir apagando. Fue así, nos dijeron así, ya, lo que va a pasar con él, en términos generales, es que se va a ir apagando. Le va a funcionar cada vez más despacito el corazón, lo van a ver, cada vez se va a mover menos, cada vez va a responder menos, y, y, y va a durar hasta lo que el cuerpito le aguante. Sí. Por más de que ya hayan hecho el duelo bastante antes, llegamos hace 5 de mayo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que afrontan ese día? Nosotros estábamos haciendo guardias, ¿no? Porque no nos podíamos quedar los dos. Bueno, cuando ven el panorama que no tenía vuelta, nos pusieron, la verdad que fue también una caricia, nos pusieron en una habitación solos. Hasta ese momento estábamos en CTI con más gente, o sea, estaban como separados en Y eran como como unos cubículos. cubículos. Sí, Tenías sí. un silloncito al lado de Sí, la de la incubadora cuna, ahí. sí, sí. Y ahí nos pasan a una salita y estábamos haciendo guardias. Una noche iba él, otra noche iba yo y así. Porque también teníamos a los niños Los detrás. otros, sí, o sea, había gente, una red de apoyo gigante, la verdad Exacto. que impresionante también, otro regalo de Dios, la cantidad de gente que nos ayudó. Eh, pero teníamos que atender 3 más. Entonces nos íbamos turnando para ir y volver de casa. Y bueno, esa noche le tocó a él quedarse. eh, yo creo que fue la primera noche que dormí re profundo. Eh, a las 7 de la mañana me manda un mensaje diciéndome que, mira que se está apagando. Yo ahí me pongo a llorar porque lo primero que me sale ahí fue, Dios, aguantámelo que tengo que ir a saludarlo. Y me fui llorando hasta el hospital, rezándole a Dios que me lo aguantara, ¿no? Y cuando llegué, impresionante porque no fue que se apagó automático, nos dio para rezar un rosario, rezamos los laudes de mañana. Impresionante porque hasta último momento todas las lecturas seguía diciendo, sigan pidiendo que se les dará. Eh, pero otra cosa importantísima de todas las lecturas es que creo que en esa lectura también que nos tocó esa mañana decía, bueno, del dar frutos. Y la oración que nos dio para hacer en ese momento, con Felipe ahí, en las últimas fue, bueno, que sea lo que dé más fruto. Y bueno, fue eso. Sí. Sí, toda la situación Dios no nos ahorró nada de sufrimiento. La realidad es que es duro, porque bueno, tú estás ahí con él y lo ves que se apaga, que pelea por respirar, por moverse. El último tiempito tenía como un temblor en el brazo y claro, eran convulsiones, estaba teniendo el cuerpo. Eh, y nosotros todo ese periodo rezamos también y le pedíamos a la gente, ¿no? que rezara por Felipe y pedirle a Carmen Hernández que intercediera por él también, ¿no? Que ahora es sierva de Dios. Y también en esa época yo estaba leyendo la vida de ella y, y claro, encontré como que Dios me mostró que la vida de Carmen, Dios la llevó tuvo una historia particularísima, ¿no? Ella entró a un convento de monjas, después salió y estaba siempre como diciendo, bueno, Dios, ¿qué quieres de mí?
fue a vivir a Tierra Santa, después se fue y Dios le fue mostrando el camino como de a poquito, ¿no? Y yo pienso que eso también hizo Dios con nosotros. Y ahora mirando para atrás, digo, qué amor tan grande que nos tiene Dios. Porque fue llevando toda la historia esta de Felipe de la mejor manera, de la mejor manera. Es así, Dios hace las cosas mucho mejor que uno. Y cómo Dios permitió que nosotros pudiéramos encontrarlo a Él en toda la historia del embarazo y del nacimiento y de la muerte de Felipe, verlo a Él ahí, verlo, ver que está vivo y de alguna manera tener la certeza de que para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y nosotros estábamos con esa certeza de que Dios lo puede salvar, Dios puede hacer cualquier cosa. Y sin embargo nos dio la paz de poder aceptar lo que era su voluntad. Y después de que se murió, ¿no? Con el tiempo fuimos viendo la obra que hizo Felipe, la cantidad de gente que se encontró con Dios o que se acercó a Dios a causa de esa historia, ¿no? Y nada, o sea, me acuerdo que, no sé, me ha escrito gente, qué sé, amigos de la adolescencia, gente que hace años que no veía o que no trataba, y esta gente cómo se enteró de todo lo que pasó. Y digo, cómo Dios nos mostró que lo que pasó era lo que Él tenía pensado que era mejor, lo que tenía que haber pasado. Es eso. Sí. Y yo creo que Dios nos dio lo que le pedimos, porque le estuvimos pidiendo aceptar la voluntad y la aceptamos. Y ese último pedido que le hicimos fue más eso, de que sea lo que dé más fruto, y yo de eso estoy convencidísima. Hay un antes de Felipe y un después. Yo antes de Felipe era una cristiana chaucha. A mí no se me daba por hablar de Dios, pero ni de casualidad me da vergüenza, no sé, que me juzguen. Y la verdad que ahora no me importa. O sea, si tengo que darte un mensaje, voy y te lo doy. O sea, de lo que yo veo, de que si está Dios en tu vida y lo estoy viendo, te lo voy a mostrar. O sea, entonces me dio mucho más Dios con Felipe en el cielo que si hubiera estado con nosotros acá hoy. Yo de eso estoy convencidísima. O sea, no lo puedo comprobar, no. Pero estoy segura que es perfecto. O sea, la historia fue perfecta. Es perfecta. No importa lo que pase. Hay algo que vos decís, que es que si vos, que sos la madre, no te enojas con Dios, ¿por qué los demás se tienen que enojar con Dios? ¿Hubieron personas que se enojaron con Dios con esta historia? No sé si se enojaron, me parece que no, pero sí que se lo plantearon. Bueno, esta es católica y le pasa esto. Uh-huh. Y ser católico, la verdad que no te garantiza vivir entre algodones. De hecho, creo que cuanto más cerca estás de Dios, más te quemas. Pero la diferencia ahí es que tenés un Dios que todo lo puede, que te está agarrando, que no estás solo. O sea, tener la certeza de que no estás solo, que Dios está vivo, porque yo, y creo que él también, experimentamos eso, un Dios vivo, un Dios que te responde, con detalles, ¿no? O sea, a ver, el milagro más grande que podíamos esperar para Felipe era la sanación de él. Uh-huh. Pero Dios no hace grandes milagros así para que todo el mundo los vea y grandes señales. Dios está en la chiquita, en los detalles, y eso es algo que nosotros fuimos descubriendo con el tiempo. Desde ese momento en que nos enteramos que Felipe estaba mal.
que Dios está ahí, presente. Capaz que algunas personas no lo ven. Para mí es una riqueza espiritual gigante que Dios nos dio. Y de repente alguno si se enoja por lo que le pasó a Felipe, realmente lamento que no pueda ver a Dios dentro de esa historia. Y espero que algún día lo pueda encontrar, como lo encontramos nosotros. Pero nadie nos dijo explícitamente, sos católico y te pasa esto. O me alejé de Dios por este caso. No, pero nadie nadie nos dijo eso. Pero bueno, Yo creo que sí hubo gente que se cuestionó, ¿no? Le movió el piso, vamos a decir, ¿no? Esta situación. Pero bueno, nada, capaz que hubo gente sí que se enojó con Dios o dijo, bueno, ¿dónde está Dios acá? No, la verdad que no lo sé. Pero yo creo que fue una gran oportunidad que nos dio Dios a nosotros también de encontrarlo a Él y de anunciarlo. Porque es algo que yo, nunca me hubiera imaginado. A mí me pasa un poco lo mismo. Que Alicia, ¿no? En público trata un poco de sacarle el cuerpo a decir que soy católico. Y esta situación, una de las cosas que hizo fue que nosotros le habláramos de Dios a todos los que conocíamos. A todos, porque los mensajes que mandábamos, yo me acuerdo que en un momento dije, bueno, mando todos los hijos que tenía, mandaba todo, ¿no? Porque la gente me pedía también noticias. Y nada, yo creo que, Dios hace todo bien. Dios hace todo bien. A mí me pasó cuando yo tenía 16, 17 años que falleció un amigo nuestro. Ahí sí yo me rebelé y le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene que morir. Joven, tiene la vida por delante. Se ahogó en una piscina y me enojé ahí, ¿no? Y después, claro, después fui con los años, ¿no? Que fui descubriendo a Dios, ¿no? Y me llegaba muchísimo la historia de Job, que Job es que era un hombre justo, que temía a Dios, y cómo Dios era un hombre rico, tenía hijos, tenía hacienda, un montón de cosas, y Dios le saca todo, se le mueren los hijos, se le mueren todos los criados, se queda sin nada, queda en la ruina, contrae lepra y termina tirado entre las piedras, rascándose, quitándose los pedazos de la piel, y él nunca reniega de Dios, ¿no? Y él tiene una conversación con 3 amigos suyos que lo increpan y dicen, sos un necio, ¿por qué seguís hablando bien de Dios si lo único que ha hecho Dios es hacerte sufrir? Y él, yo puedo decir con él, ¿no? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor, ¿no? Y en un momento de la historia de Job, que yo no sé bien cuándo es, que habla a Dios y dice, bueno, si sos tan bueno, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, cuando hice la tierra? Me ayudaste tú a hacer el mar, a crear el viento, a crear las cosas. Y fue como una lección que dio Dios a esta gente, como diciendo, los planes que yo tengo, ustedes no lo pueden ni vislumbrar. Y es así. Uno está con mirar la creación. Ni te digo un bebé recién nacido, ¿no? ¿Qué vamos a ser capaces nosotros de hacer algo así? ¿No? Dios lo hace todo bien y nosotros no tenemos por qué entenderlo siempre. No tenemos justificación para decir, yo creo que estas cosas deberían ser así y no deberían ser de esta otra manera como están pasando, ¿no? Y muchas veces nos pasa eso de que
si hubiésemos optado por lo que nosotros hubiésemos querido, hubiese resultado una cosa mucho peor a largo plazo. Y después de un tiempo vemos para atrás la historia que Dios hace con nosotros y el sufrimiento, lo importante que es para acercarte a Dios. Exacto. El hombre madura en el sufrimiento. Y es así, porque sufrir implica que tú tenías unas expectativas o una historia planificada y en un momento se te va todo por tierra, ¿no? Y eso te hace sufrir. Por lo menos en mi caso es así, ¿no? Pasan cosas que yo no puedo controlar y a mí me gusta muchas veces tener todo controlado. Y después pienso, ¿no? Con el tiempo, digo, ¿qué hubiera pasado si todo lo que yo hubiera planificado desde que soy chico, cuando me novié, que quería casarme, digo, y Dios hizo, pero 10 veces mejor de lo que yo tenía pensado. Uh-huh. Es así, es así. Y yo pienso para atrás, digo, ¿qué vida mediocre hubiera tenido yo si me hubiera salido todo? Uh-huh. Es así, es así. ¿No? Que bueno, que Dios me lo concede ver, pero capaz que uno no lo ve. No tiene por qué verlo. Dios hace las cosas y ya está. La misión de uno no es saber por qué Dios hace las cosas. Es, bueno, ¿qué lugar ocupo yo de este sufrimiento o en esta situación para Dios? Que yo soy una herramienta. O sea, soy una herramienta, no importa la situación en la que esté. Yo no tengo que preguntarle a Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Uh-huh. No, yo soy herramienta de Dios. Y bueno, me toca vivir esta situación, afrontémosla diciendo, bueno, Dios existe. ¿Y qué puedo hacer yo por Dios en el día a día? Sea un sufrimiento grande o también en las alegrías. Uh-huh. Cada uno es un peón, ¿no? Como de ajedrez. Tenemos una misión. Cada uno tiene una misión. Y no nos corresponde a nosotros saber para qué, o sea, por qué Dios está permitiendo algunas cosas. No nos corresponde a nosotros esa parte. Uh-huh. Sino ser herramientas y bueno. Y lo otro también que tenemos que tener muy claro es que Dios nos ama, que Él nos ama muchísimo, ¿no? Entonces, quiere el bien para nosotros, ¿no? Y todo lo que hace Él es para que nosotros nos encontremos con Él. Yo creo que en eso también está la historia de Felipe, ¿no? O sea, yo he visto el amor de Dios impresionante, impresionante. Dios me quiere mucho más de lo que yo me quiero incluso, y eso que me quiero bastante. Pero nada, ¿no? Es ver eso, ¿no? Que yo con todos mis pecados, mis limitaciones, cómo Dios me ha ido llevando, me ha ido protegiendo de ciertas cosas y ha permitido en mí ciertas situaciones que me han llevado a estar donde estoy. Y nada, yo veo que, o sea, qué bueno que es Dios, que me ha tenido paciencia y acá estamos. Uh-huh. Es de admirar sinceramente, como decía anteriormente, porque muchas veces yo me incluyo en sufrimientos, me alejo de Dios. Y es bueno tener un testimonio de vida bastante fuerte de que Dios lo puede todo, que Dios nos ama. Y me gustaría terminar con esto de preguntarles si quisieran cambiar algo. Viendo desde otra perspectiva, pasaron 2 años. ¿Cambiarían algo de todo lo que pasó? No. Yo por lo menos no. No. Para nada. Mismo, o sea, me está dando la oportunidad de decir que Felipe viva y no. O sea, sí amo a mi hijo. De hecho, hace poco tuvimos que hacer la reducción de él y todo, que fue también un paso que tuvimos que dar. Pero si me lo preguntás, así como estuvo, así fue perfecto. Y de hecho, yo creo y soy una convencida de que si esto no hubiera pasado, difícil habría sido que yo me hubiera encontrado tan cerca con Dios. Y para mí eso lo vale todo.
Lo vale todo porque vivís con un sentido. A ver, soy defectuosa y en el día a día me olvido en general, porque a ver, no es que me paso todo el día rezando ahora después de Felipe, no. O sea, hay días que me olvido, o sea, Sí, sigo somos siendo la humanos. misma defectuosa de antes, nada más que con una certeza. Y vivir con esa certeza, para mí es una ganancia enorme, enorme. No lo hubiera cambiado. A mí ya no sé si me la habían hecho esa pregunta o yo me lo había planteado, y, y si la verdad que no cambiaría nada de mi vida, nada, ni la muerte de mi padre, ni las situaciones que viví, o sea, ni siquiera las caídas que tuve de pecado, ¿no? Porque esa es la historia que Dios quiso para mí. O sea, estaría renegando de lo que Dios quiere, y yo, o sea, he visto que lo que Dios quiere es lo mejor para mí, Ujú. es lo mejor. Entonces no soy, o sea, me estaría haciendo mal a mí si yo cambiara algo, ¿no? Es como que ahora puedo tener yo esa certeza, ¿no? No siempre la tuve. Y lo otro también es que no dejamos de ser, eh, como decía Alicia, defectuosos, débiles. O sea, esto no- yo no tengo asegurado nada. Yo todos los días tengo que levantarme y combatir, y sigo cayendo, sigo cayendo como el mejor. Y eso me deja más impresionado todavía la misericordia que ha tenido Dios conmigo, que sigue insistiendo, y me sigue teniendo paciencia. Digo, bueno, Dios, espero que me lleves eh, antes de renunciar a mí. Ujú. Viendo también eso de que somos personas, yo creo igual también que pasar por situaciones así te da un memorial de que Dios existe, ¿no? Entonces, pase lo que pase, mirás al pasado y ves la obra de Dios. eh, Y lo que ha hecho y esas diosidades que se hablaban, en vez de casualidades que Dios va haciendo en las pequeñas cosas. Y antes de hacer la última pregunta, me gustaría que hay muchos padres viendo. Me gustaría que le den unas palabras a esos padres que están pasando por algo similar, tal vez un diagnóstico parecido, a aquellos padres que hoy perdieron un hijo, a aquellos padres que van a tener un hijo el día de mañana y tal vez se puedan enfrentar a algo parecido. ¿Qué les podrían decir? hay algo primero que nada que yo lo leí hace mucho tiempo antes de tener hijos y que me quedó resonando y lo tengo clarísimo y más después de Felipe. Los hijos no son nuestros, eh, y estamos hechos para el cielo, o sea, el destino es ese. Entonces, encomendale tu hijo a Dios y que Dios se encargue. O sea, cada uno de nuestros 5 hijos, ninguno es nuestro. Nosotros tenemos la misión de llevarlos y guiarlos al cielo. Si vos tenés esa certeza, sea antes o después, a nosotros nos tocó que Felipe se nos fuera antes al cielo. eh, Vivís mucho más en paz. Y, y también aferrarse con uñas y dientes, como dije, a Dios en las situaciones que nos tocan vivir, o sea, sean más graves o menos graves, o las alegrías también. Eh, Eso por mi parte es como, cada uno cumple una misión, nosotros como padres tenemos la misión de llevarlo al cielo a nuestro hijo. Eh, y vivir con esa certeza y pedirle a Dios, ¿no? Que te asista, porque solo no se puede. Para mí, por lo menos para mí, no se puede. Y yo diría también, a no tener miedo, no tengan miedo. Este, Uno cuando tiene un hijo, sobre todo cuando es el primer hijo, o cuando va a tener un hijo que ya sabe que tiene alguna dificultad, este, le entran muchos miedos. O sea, una cosa es la preocupación, la ocupación por ese hijo, después está el miedo, ¿no? Porque uno tiene miedo a sufrir. Digo, voy a sufrir, voy a sufrir. Yo no voy a poder, no voy a poder. O no voy a soportar ver a mi hijo sufrir. Eh, y a no tener miedo al sufrimiento, porque
ahí uno encuentra a Dios. Y si uno se agarra a Dios, se aferra a Él, se da cuenta de que está vivo y que Él es el Todopoderoso, después el que hace las cosas es Él. Uno va a sufrir, pero no se va a morir. Y entrando en el sufrimiento se da cuenta que ahí no se muere, al contrario, encuentra la vida. Encuentra la vida en el medio del sufrimiento, ¿no? Yo sé que es algo Sí. como contradictorio, difícil de expresar, pero, o sea, ahí está la vida. Ahí está la vida. En hacer la voluntad de Dios vas a encontrarle sentido a la vida, ¿no? Si hay alguno que no le encuentra un sentido a su vida, es ahí. O sea, la vida no pasa por el no sufrir, ¿no? La vida pasa por encontrar a Dios, querer ir al cielo, ¿no? Ofrecerse uno mismo a Dios y nada, Dios nos conoce, sabe que nosotros no podemos, ¿no? Y ahí él va a hacer él va a hacer el resto. Igual, a ver, una de las cosas también importantes es que al sufrimiento uno le puede tener miedo. O sea, yo le tengo miedo al sufrimiento. Después de lo de Felipe también le tengo miedo. Y antes también. Es algo que no ha cambiado. Le tengo miedo. Pero ahora, si vos vivís con esa certeza de que Dios está de tu lado en ese sufrimiento, ya es otra cosa. O sea, te da paz de verdad. O sea, te da una paz que nadie lo entiende hasta que lo vive, porque nos ha pasado también de que no entienden cómo puedes estar en paz con un hijo que se te murió. Bueno, ahora eso de la reducción, hicimos la reducción de Felipe y nosotros estamos en paz con eso. O sea, mucha gente lo ve como, ay, lo van a reducir y que lo van a pasar. Es parte natural de lo que pasó y nosotros estamos en paz con eso. Si vos en el medio del sufrimiento te agarrás a Dios, ¿y cómo podés hacer para agarrarte a Dios? Reconociendo que vos no podés. Yo no puedo. Si reconoces que no podés, ahí Dios actúa. O sea, Él se hace presente. Y en los detalles, no grandes cosas, en detalles. A veces hay que afinar un poquito la mirada para darse cuenta. Pero son detalles, Dios está en los detalles. Los planta ahí y están a la vista. ¿Verdad? Entrená la mirada y encontralo. Está ahí. Aparte, algo que me llama la atención en esto de que no tengan miedo, las palabras que más se repiten en la Biblia son no temáis. Cuando uno asume que si de verdad Jesucristo existe, Jesucristo existió, dio su vida por mí, ¿cómo voy a vivir mi vida ignorando semejante cosa, ¿no? Y ese amor de Dios también te hace esclarizar en el sentido de esto de no temer, de que todo pasa por Dios en esta vida. Y bueno, me gustaría terminar con la última pregunta, nunca se hizo de a dos, pero bienvenido a las cosas nuevas. Imaginemos que estamos acá, que el vecino no está cantando, no está gritando ni nada, y se hace presente Jesucristo. Te mira Quique, te mira, te sonríe. ¿Qué harías? ¡Buah! ¡Qué pregunta! Me quedaría en blanco como ahora. Yo le pediría perdón por mis pecados, por mi pobreza. Y no sé en qué situación se me aparecería, ¿no? Pero trataría de abrazarlo, ¿no? Y intentando corresponder una minimísima parte de todo el amor que él me ha dado. O sea, yo soy consciente de mi pobreza y que yo no he correspondido para nada con mi vida al amor de Dios y lo que Dios ha dado por mí, que dio su propia vida, ¿no? La verdad que me sentiría así, como
inundado de ese amor. Nada, me dejaría sin palabras, ¿no? Y trataría de abrazarlo, de estar con él. Alicia, viene Jesús, se aparece, te mira y te dice, Alicia, te llama por tu nombre, ¿qué harías? ¿Sabés que me vino a la mente una cosa que me pasó hace un tiempo? Íbamos a Atlántida y de repente pasamos frente a una parroquia y estaba el Santísimo expuesto y a mí me vinieron unas ganas de llorar tan grandes de la emoción de verlo ahí. Uh-huh. Y lo pienso y también, o sea, yo lo primero que hago es ponerme a llorar. Uh-huh. Le pediría perdón también por mis pecados porque me cuesta un montón, es algo que siempre me ha costado la confesión. Le pediría perdón. Y le haría un pedido. ¿Qué le pedirías? Y siempre le daría yo le pediría por la fe de mis otros hijos, los que sí están con nosotros ahora acá, que no les permita flaquear en la fe y que lleguen al cielo algún día. Es muy lindo porque justo el domingo pasado se dio la lectura de Salomón, donde Dios se aparece en sueños y le dice que pídeme lo que quieras, ¿no? Que te lo daré. Y cómo Dios se pone orgulloso cuando hay preguntas que le agradan a Dios y peticiones que le agradan a Dios. Bueno, por último, me gustaría darles este rosario de las hermanas Carmelitas. Son 2 rosarios. Bueno, muchas gracias. Ábranlo si quieren. Y bueno, como decimos siempre, la importancia de rezar el rosario, que es como un instrumento más, Sí. que si no rezamos, de nada sirve. A Felipe lo enterramos con el rosario que rezamos antes de que partiera. Mirá. Tenía un rosario colgadito en la cuna y cuando los últimos momentos de su vida rezamos el rosario y después nos preguntan cómo queríamos enterrarlo y el rosario fue ahí adentro. Qué lindo. Sí, será importante. Buen detalle. Sí. Bueno, muchas gracias, Quique, muchas gracias, Alicia, por ser valientes, por contar la historia de Felipe al mundo. Y muchas gracias. Bueno, gracias.